Tomemos nuestros lugares y vamos a disponer este tiempo para el Señor, que es el mejor tiempo. Sí, Señor, estamos aquí, Señor, delante de ti, Señor. Hemos apartado este tiempo, Señor, porque solo tú eres merecedor de todo el tiempo, Señor. Gracias porque podemos estar aquí, Señor, adorándote, glorificándote, Señor, tu santo nombre. Te pedimos, Señor, por los hermanos que están presentes, los que no han venido, Señor, los que están en camino, que les bendigas. Los que nos siguen, Señor, en las redes, Señor, que les bendiga grandemente. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada miembro, Señor. Toma, Señor, el control de esta reunión, Señor, que es para ti. Nos disponemos de corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Solamente
Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. ¿Cuánto lo creemos que es verdad y firmeza sus consejos, su palabra? Amén. Sí, Señor, hoy estamos aquí porque hemos creído en tus consejos, Señor, porque para nosotros no son antiguos, Señor, son el ayer, el hoy, el y siempre. Gracias, Señor, porque nos has dado estos consejos, Señor, y por eso te alabamos, te exaltamos, porque son únicos, Señor. Solo tú das lo mejor a tus hijos. Gracias te damos, Señor, porque hoy podemos levantar nuestras manos, Señor, podemos venir a glorificarte, a honrarte, porque tú eres merecedor de toda alabanza y toda gloria. En el nombre de Jesús te exaltamos y te adoramos. Amén y amén. Como las águilas, tú me das la fuerza, oh Dios. Caminaré por ti y no me fatigaré. Como las águilas, tú me das la fuerza, oh Dios. Caminaré por ti y no me fatigaré. Ahora que soy joven quiero buscarte de corazón. Lo que me ofrece el mundo no quiero. Me declaro libre, libre para ti, Señor. Como las águilas, tú me das la fuerza, oh Dios. Caminaré por ti y no me fatigaré. Como las águilas, tú me das la fuerza, oh Dios. Caminaré por ti y no me fatigaré. Ahora que soy joven quiero buscarte de corazón. Lo que me ofrece el mundo no quiero. Me declaro libre, libre para ti, Señor. Como las águilas, tú me das la fuerza, oh Dios. Caminaré por ti y no me fatigaré. Como las águilas, tú me das la fuerza, oh Dios. Caminaré por ti y no me fatigaré. Ahora que soy joven quiero buscarte de corazón. Lo que me ofrece el mundo no quiero. Me declaro libre, libre para ti, Señor. Como las águilas, como las águilas, como las águilas. Dice la palabra del Señor: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que en lo secreto te ve, te recompensará en público. Sí, Señor, gracias porque hasta en estos pequeños detalles, Señor, vemos tu mano, Señor, tu enseñanza. Gracias, Señor, porque tú ves en los secretos, Señor, porque tú escudriñas, Señor, cada corazón, Señor. Tú sabes qué hay en cada secreto nuestro, Señor. Tú sabes, Señor, lo conoces todo. A ti, ¿qué te podemos esconder, Señor? Por eso hoy venimos, Señor, en público, Señor,
a orarte, a honrarte, Señor, y agradecerte. Te damos gracias, Señor, porque eres ese Dios todopoderoso, Señor, que todo lo puede. Gracias por tu poder, Señor, majestuoso, por tu gloria, Señor. Por esa vida eterna, Señor, que nos has regalado, Señor. Gracias por tantas maravillas que nos has dado. Te alabamos y te bendecimos siempre, Señor, y te agradecemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Porque escuchas cuando
qué alegría exaltar el nombre del Señor siempre. Dice la palabra: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Sí, Señor, estos consejos, Señor, siempre están en nuestro corazón, Señor, y lo sabemos. Cuando muchas veces somos desobedientes, Señor, a tu palabra, hoy estamos aquí, Señor, para pedirte perdón, Señor, por lo que no obedecemos, Señor, por tus consejos, por tus sabias palabras, Señor, porque tú siempre, Señor, estás queriendo todo lo bueno, Señor, para tus hijos, Señor, pero muchas veces es nuestra culpa, Señor, el no obedecerte, Señor, cosas tan sencillas, tan elementales, Señor, y tan grandes, que enseñanzas que nos libran, Señor, nos libran de la muerte, nos libran de todo mal, Señor. Gracias te damos, Señor, porque solo un Padre como tú tiene esos cuidados. En el nombre de Jesús, amén. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, con la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí, Señor, sabemos que no podemos ocultar nada, Señor. Tú todo lo sabes. Que tu palabra, Señor, es cortante, Señor, lo dices, es dura. Sabemos que es dura, Señor, pero aún así la aceptamos porque es tu palabra, Señor. Y es como miel, Señor, a nuestros labios. Es lo más dulce, Señor, que podemos paladear, Señor. Tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque esas palabras, Señor, son duras, y a pesar de lo duras, Señor, las aceptamos y las recibimos con amor, Señor. Vienen de ti, del que todo lo ha hecho, del que todo lo sabe. Gracias, Señor, porque eres ese Dios, Señor, que tiene cuidado de tus hijos, Señor. Perdona, Señor, por nuestra desobediencia, por no tener en cuenta esos pequeños detalles, Señor, de tus grandes enseñanzas, Señor, que dan vida, Señor. Te ponemos, Señor, este tiempo, Señor, en tus manos, Señor. Te pongo en manos tuyas el pastor, Señor, que seas quitando toda cosa de hombre, Señor, que seas manteniéndolo pequeño, Señor, levantándolo, Señor, fortaleciéndolo también, Señor. Que Él traiga esa palabra rema, Señor, a nuestras vidas. Que esa palabra venga, Señor, venga purificada, Señor. Que esa palabra venga, palabra sana, Señor, que venga de tu parte. Todo, Señor, gracias. Te ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas tardes, que Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, desde el versículo 23. Capítulo 1, desde el versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 23. Dice la palabra del Señor: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Padre, te damos muchas gracias. Te bendecimos, Señor, te damos alabanza y gloria. Y te pedimos que tu Espíritu Santo en esta tarde, Señor, nos capacite, nos enseña, Señor, fluya tu Espíritu, tu poder, tu gloria, Señor, en medio de tus hijos. Necesitamos alimentarnos de tu palabra, Señor, y poder asidos por ella, Señor, para vida eterna. Te damos gracias por tu presencia y tu fidelidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bueno, hay una promesa importantísima en el mensaje del Evangelio. Una promesa que muchos de nosotros pasamos por alto, y que es lo más importante que la palabra nos promete. Nos promete autoridad. Pero la autoridad no la podemos tener sino a través de la palabra del Señor. ¿Amén? Porque la palabra de Dios es la fuente de toda autoridad. Ahora, no hay autoridad si nosotros no estamos sometidos a la autoridad de su palabra. Amén. Si no estamos inspeccionados por la autoridad de su palabra, para que esa autoridad fluya y lo que Él nos dio a administrar esté también bajo nuestra autoridad. Así funciona el reino. La autoridad del reino funciona a través del poder y la gloria de la palabra de Dios. ¿Por qué? La Biblia, según lo que dice el apóstol Pedro, la Biblia es la irrefutable. Irrefutable quiere decir que no hay ninguna duda de que es la palabra de Dios para nosotros. Amén. El mundo duda de la Biblia. El mundo ve la Biblia como un libro anticuado.
Los ateos dicen que la Biblia es un libro que ha hecho mucho daño a la humanidad. Pero ¿cuál es el problema de la iglesia? El problema de la iglesia, a pesar que somos conocedores de la realidad y de la irrefutabilidad de la palabra de Dios, somos indiferentes a ella. Somos indiferentes. ¿Por qué? Nosotros, a pesar de que reconocemos que la Biblia es la palabra de Dios, muchas veces no estamos de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Y cuando no estamos de acuerdo, estamos diciéndole al Señor, yo no estoy de acuerdo contigo, Señor, con lo que estás diciendo. Y estoy hablando de cristianos, evangélicos, gente de fe. ¿Por qué? Porque muchas cosas que la palabra revela van contra nuestros propios deseos, propósitos, proyectos personales. Esa es la falla de la iglesia. El mundo podrá decir lo que quiera, amén. Han querido enterrar la palabra de Dios. Han dicho Dios está muerto. Han dicho la palabra de Dios ya no hay que decirla en las escuelas, en las universidades. Hay que quitarla porque ha hecho mucho daño. Pero la palabra de Dios, dice aquí, sigue, permanece para siempre. Siglos y siglos, muchos hombres, muchas generaciones han querido echarle tierra a la palabra de Dios. Pero aquí dice, renacidos de no nacimiento corruptible, sino de incorruptible. Es decir, la palabra de Dios es incorruptible, irreprochable. No hay duda, no hay mutabilidad, no hay cambio ni variación. La palabra de Dios siempre seguirá siendo la misma. Amén. Hay gente que dice, no, hay que modernizar la iglesia. Está bien. En cuanto a la logística, se puede modernizar. Ahí están videos, móviles, sonido. Pero no se puede modernizar en cuanto al mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio sigue siendo el mismo de hace 2000 años, amén. No puede cambiar, no es negociable, no se puede actualizar, sigue siendo la misma palabra de Dios. Por eso dice aquí, incorruptible, que permanece para siempre. Y aquí dice, el hombre, toda carne, es como la hierba. Y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Nosotros pasamos, amén. Los grandes científicos pasan, los grandes filósofos pasan, los grandes pensadores pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso lo que hacemos aquí es trascendental, es eterno, amén. Parece que esto no tuviera sentido, parece que esto no tuviera valor. Tiene el valor más grande que podamos imaginar, el estar hoy aquí sentados escuchando la palabra de Dios. Inimaginable. Porque estamos recibiendo palabra incorruptible, una palabra irreprochable, una palabra inmutable, para afirmarnos ¿en qué? En lo eterno, que es lo más importante, amén. El hombre cae, el hombre se muere, el hombre pasa, las generaciones pasan, pero la palabra permanece, sigue, y dice el Señor, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras nunca pasarán. Muchas veces nosotros, les decía, el problema de la iglesia es que es indiferente a la palabra del Señor. Subestimamos el poder de la palabra, subestimamos el mensaje del evangelio, subestimamos la congregación de los santos, subestimamos la iglesia por los problemas humanos que pueden haber y que siempre los van a haber. Pero si no tenemos por alto, por encima y por prioridad la gloria, la bendición, los favores, el poder, la majestad que tiene la palabra de Dios, amén. Por lo tanto, la autoridad viene a través del mensaje del evangelio, a través de la palabra de Dios. Cuando usted y yo y la palabra estamos de acuerdo, amén. Y no estoy hablando de perfección
no estoy hablando de excelencia. Estoy hablando de que estamos de acuerdo con el Señor. Amén. Sabemos que la palabra de Dios es dura. Sabemos que la palabra de Dios son pendones muy altos. Pero si tú y yo estamos de acuerdo, por lo menos vamos en ese sentido. Amén. Vamos en ese camino. Vamos en ese sendero. Vamos tomando la cruz. ¿Para qué? Para llegar a la estatura del varón perfecto. Usted y yo necesitamos la autoridad. Usted y yo y la iglesia necesita la autoridad de Dios. Pero no se tiene autoridad si no estamos de acuerdo con lo que la palabra dice. Amén. En todo lo que la palabra dice. No en algunas cosas, sino en todo. Amén. Entonces, vamos, primero es incorruptible, irreprensible, permanece para siempre. Y si permanece para siempre, esta palabra que está dando a través del mensaje del Evangelio es la que nutre la iglesia, el poder, la gloria, a cada creyente que disponemos nuestro corazón a escuchar con atención la palabra de Dios. La palabra es la que nutre el espíritu. La palabra es la que levanta, la que sana. La palabra es la que redarguye, la palabra es la que guía, la palabra es la que corrige y la que nos prepara para toda buena obra. Amén. Pero la palabra de Dios se escucha ¿dónde? En la iglesia. La palabra de Dios se predica, porque dice el Señor que a través de la locura de la predicación, Dios ha hecho conocer la majestad, el poder y la gloria de Dios. Amén. A través de la predicación. Pero ahora, como les decía, que la iglesia está modernizándose, la predicación ha perdido valor. La iglesia ya se entretiene, la iglesia ya intenta atrapar a los creyentes y a los miembros de la iglesia entreteniéndolos con actos, con películas, con dramas que pueden venir bien, amén, y que se deben hacer sin dejar por importante y fundamental y el centro del culto a la palabra y a la predicación del Evangelio. Amén. No se puede sustituir la predicación del Evangelio por actos, por películas, por dramas. No se puede sustituir la predicación, el mensaje que puede cambiar radicalmente nuestras vidas. Nunca perdamos ese sentir, esa perspectiva como creyentes del valor que tiene la palabra de Dios. Si nosotros conocemos la palabra, si nosotros estamos asidos de la palabra, si nosotros estamos alimentados por la palabra produce fe. Amén. Y si usted y yo tenemos fe, tenemos la autoridad de Dios para todo lo que haga falta. Para poder administrar, para poder tener mayordomía de nuestro entorno, de nuestro mundo, de nuestra familia, de todos los quehaceres que hacemos cotidianamente. Necesitamos la autoridad de Dios para todas las cosas que nosotros realizamos en nuestra vida cotidiana. Amén. Por lo tanto, ser cristocéntricos, ser creyentes, ser gente de fe, tenemos que estar en torno siempre a la palabra del Señor. No hay otra cosa. Amén. Buscar la palabra, buscarla en tu lectura diaria. ¿Cuánto tiempo pasas tú con la palabra? ¿Cuánto tiempo pasamos con la palabra de Dios? ¿Cuántos minutos, horas del día pasamos con la preciosa palabra de Dios? Ahí viene la clave para que tú y yo tengamos la autoridad que necesitamos para descubrir al enemigo, para identificar el problema.
¿Cuál es la relación que tenemos con la palabra de Dios? ¿Qué tiempo pasamos con Él? Recordemos que la palabra es el mismo Señor Jesucristo. El verbo se hizo carne. Cristo es la palabra. Por eso los fariseos y los sacerdotes dijeron, reconocían que los discípulos no habían estudiado letras, pero que habían estado ¿con quién? Con Jesús. ¿Usted quiere estar con Jesús? Pues hay que estar con la palabra de Dios. Estar con Jesús es estar con la palabra. Es nutrirse de la palabra, es leer la palabra. Es meditar en la palabra, es pensar en ella. ¿Por qué? Porque la palabra que es semilla incorruptible de vida eterna. Oído, es la semilla incorruptible de vida eterna, que va a cambiar nuestro futuro, nuestro presente, nuestra eternidad. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Por lo tanto, la autoridad que Dios quiere devolvernos no está sino a través de la palabra del Señor, que es la fuente de toda autoridad. La iglesia evangélica, la iglesia protestante, la única fuente de autoridad es la palabra. Amén. Para la iglesia católica romana hay 3 fuentes de autoridad. Una fuente es la Biblia. La otra fuente es el colegio de cardenales o es decir, el colegio de cardenales, que está compuesto con los cardenales más importantes del Vaticano y el Papa, que son los que interpretan la Biblia. Y la tercera fuente de autoridad son las costumbres. Las costumbres las han puesto en igual de importancia que la autoridad de la Biblia. Ellos tienen 3 fuentes de autoridad, nosotros tenemos una. Solo la palabra del Señor. Y eso es lo que va a hacer la diferencia. Amén. Si somos conocedores de la Biblia, si somos conocedores de la palabra, también seremos conocedores del poder, de la gloria, de la majestad, de la confianza, de la intimidad que tenemos con el Señor Jesucristo para todo lo que nosotros necesitemos. Amén. Entonces aquí, siendo renacidos, oído, el nuevo nacimiento. ¿Quién produce el nuevo nacimiento? La palabra de Dios. Usted escucha un mensaje del Evangelio, lo cree y ha sido nacido de nuevo. Así opera el poder de la palabra. Es necesario que seamos conscientes de esta verdad. Si fuésemos conscientes de esta verdad, quisiéramos estar con la palabra de Dios día y noche. Buscaríamos los momentos, todos los momentos serían pretexto para poder estar con la palabra del Señor. El culto sería un pretexto para poder estar con la palabra de Dios. Por lo tanto, si la fe funciona de ese modo, las cosas del Señor no van a ser carga. Amén. No van a ser un compromiso humano ni una obligación. Van a ser un deseo que nace de un corazón necesitado de ese poder, de esa gloria, de ese amor que produce la palabra de Dios. Amén. El deseo de poder estar en contacto con la palabra de Dios. En ese sentir debe estar la iglesia. Desear, anhelar tener la palabra de Dios cerca, dentro, fuera, en nuestro pensamiento, en las intenciones de nuestro corazón. El apóstol Pedro aquí afirma rotundamente lo que engloba la importancia de la palabra del Señor. El creyente no puede tener otra cosa más importante que reconocer la irreprensible, la irrefutable y la permanente y eterna palabra de Dios en todos los aspectos de su vida. Amén. Entonces, en el versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido,
Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Y qué es lo que va a producir el corazón puro? El contacto con la palabra de Dios. Amén. La palabra es la que va a purificar nuestras almas. La palabra es la que va a purificar, la que va a hacer que nuestra alma deje de estar en esa doble inconstancia. En esa inconstancia que a veces tenemos. Que hoy sí, mañana no, que hoy quiero servir, pero mañana no, que hoy estoy dispuesto para hacer lo que Dios me diga, pero llega el día de mañana y no quiero hacer nada. Esa inconstancia. Para acabar esa inconstancia necesitamos tener nosotros como prioridad la palabra de Dios en nuestra vida. Lectura, meditación, estudios, discipulado, cultos. Que siempre estemos en ese contacto con la palabra del Señor. Amén. Entonces, ¿y qué es la palabra del Señor? Sino el evangelio que se ha predicado. Que Cristo murió por ti y por mí. Que Cristo llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Que Jesús vino a deshacer las obras del enemigo para traer vida y vida en abundancia. Que nos liberó de la esclavitud de la ley. Oído. Que nos ama sin demandarnos nada, incondicionalmente. Ese es el amor de Dios, amén. A ti el Señor no te pide nada, solo te quiere amar y que tú y yo nos dejemos amar. Y el amor de Dios va a producir en nosotros, primero, arrepentimiento. Segundo, una vida dedicada al Señor, amén. Eso produce el amor de Dios. En ese momento somos constituidos los santos de Dios, el pueblo elegido, la nación santa elegida por el Señor. Toda la obra de la iglesia, toda la obra del Señor se hace a través de la palabra de Dios, la predicación del evangelio. Por eso no se puede modernizar la iglesia. No se puede modernizar el lenguaje del evangelio, no se puede modernizar el mensaje del evangelio. Usted y yo tenemos un problema, que no estamos de acuerdo con todo lo que la palabra dice, estamos de acuerdo en algunas cosas que la palabra dice, pero no en todas. Y ahí es donde la palabra tiene que entrar a nuestro corazón y purificarnos, y convencernos, amén. Convencernos día y noche de que necesitamos estar de acuerdo con la palabra de Dios. Por lo tanto, el problema que usted y yo tenemos no es con la iglesia, no es con los pastores, no es con los hermanos. El problema es con el Señor. El problema es con el que gestionó la palabra de Dios. ¿Por qué? Los problemas de nuestro corazón y de nuestras actitudes vienen del corazón. Amén. Por nuestra falta de perdón, por nuestra falta de sensibilidad, de misericordia. Es decir, que el problema viene de nosotros con el Señor, porque Él dice que tenemos que tener misericordia, que tenemos que tener un corazón dispuesto para perdonar, amén. Que tenemos que tener la capacidad para tener compasión por el otro, para no juzgar ni señalar, sino para poderle levantar en amor, amén. El problema de la iglesia no es con la iglesia, no es con los pastores. El problema de la iglesia es la palabra. Es la que nos confronta. Es la que nos muestra el verdadero espejo, el espejo de nuestra alma. Mirándonos en la palabra de Dios vemos lo terribles que somos. Amén. Mirándonos a través de la palabra del Señor, miramos lo mucho que nos falta para crecer. Que todavía somos niños fluctuantes. Que hay cosas que nos agradan y cosas que no nos agradan. Y nos ponemos a veces en el lugar de Dios.
Nos enojamos con el Señor porque no estamos de acuerdo con lo que su palabra dice. Por eso el apóstol Pedro deja con claridad: usted se puede enojar, usted y yo podemos patalear, pero la palabra sigue siendo la misma. No va a cambiar. No va a cambiar por más que nosotros querramos manipular. Por eso dice aquí el apóstol, también dice el apóstol Pablo, que hay algunos que medran, que cambian, que tuercen la palabra del Señor de acuerdo a su conveniencia. La palabra es la misma, amén. La Biblia es la misma. Pero ¿sabe que los mormones, el fundamento fue de esta misma Biblia? Los principios de los mormones fueron sacados de la Biblia. Que los testigos de Jehová tienen también, sacaron su Biblia de esta misma Biblia también. Que muchas sectas importantes tienen la misma Biblia que usted y yo tenemos. Porque han medrado, torcido, cambiado, camuflado la verdad que confronta, que incomoda, que quiere partir el alma, que quiere matar al hombre viejo. Amén. Por eso dice que es simiente incorruptible, que permanece para siempre, renacidos, que es la semilla de vida eterna. Cada palabra de Dios, cada mensaje, cada versículo bíblico va con el poder, con la gloria, con todo lo que necesitamos para poder vivir una vida victoriosa. Amén. Entonces, usted y yo queremos tener la autoridad de Dios. Amén. Necesitamos la autoridad de Dios, pero no hay otra manera. No hay otra manera que sumergirnos en la palabra, que sumergirnos en el espíritu de la palabra, que aprender de ella, pasar tiempo con ella. Decirle: Señor, soy imperfecto, soy pecador, pero tu palabra está por encima de todo lo que yo soy. Amén. Y necesito la autoridad para que lo que tú me has dado pueda administrarlo y ponerlo bajo mis pies y llevarlo de acuerdo al conocimiento, al propósito y al proyecto que tú tengas con mi vida. Necesitamos la autoridad de Dios para todo. Amén. Para nuestro trabajo, para nuestra casa, para nuestro tiempo. El tiempo necesita, para que usted administre bien su tiempo, necesita la autoridad de Dios. Nosotros no administramos el tiempo bien. Por eso somos impuntuales. Desde allí. Decía un general del ejército de los Estados Unidos, hablando en una conferencia, y era una conferencia a unos jóvenes universitarios, y le decían: ustedes quieren cambiar el mundo, pueden hacerlo. ¿Y sabe qué les aconsejo? Lo primero que tienen que hacer: tender sus camas. Con eso van a empezar a cambiar el mundo. Nosotros no sabemos administrar lo que Dios nos ha dado. Hay desorden, hay caos todavía. Por eso somos impuntuales. Por eso no nos responsabilizamos de lo que hacemos. Por eso no nos gusta pagar las deudas. Pedimos prestado, pero a la hora de pagar nos cuesta. Y hablo de la iglesia en general. ¿Por qué? Porque nuestra mente todavía necesita el orden, la autoridad de Dios para poner las prioridades que necesitamos para tener una vida organizada, victoriosa. Amén. Desde que usted se levanta, ahí empieza el orden de Dios. La autoridad de Dios que necesita para que desde que el día empieza, usted esté totalmente programado.
Que usted despierte y por lo menos le diga, Señor, gracias. Que abra la palabra del Señor y el primer aliento sea para nutrir el alma. Amén. Lea lo que más le guste, pero léalo al principio de la mañana. Si usted está en su trabajo y tiene un ratico de descanso, y si usted tiene su móvil, abra la Biblia, ábrala y lea algo de la Biblia. La autoridad de la palabra empieza a fluir en su vida. No subestime el poder de la palabra. No subestimemos el poder que tiene la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios tiene el poder para dar vida, para levantar muertos. Amén. Para sanar enfermedades, para prosperar nuestros caminos, para llamar las cosas que no son como si fuesen. Necesitamos la autoridad de Dios para poner en orden nuestros pensamientos, para llevar a cabo todos los asuntos que tenemos diariamente, por pequeños o por grandes que sean. Amén. Necesitamos la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y tiene ese poder y esa función de poner luz en las tinieblas. Amén. De poner orden en el desorden. Hace mucho tiempo escuché un testimonio, y como somos creyentes tenemos que ser creyentes. Amén. Escuché de un hombre que dijo que le pasó algo sobrenatural. Estaba en su cuarto, estaba tendiendo su cama, poniendo en orden, y de repente entró un viento por la ventana, tiró las puertas de la ventana, y todo lo que él había hecho lo dejó otra vez revuelto, la cama extendida, los libros por el suelo. Bueno, y él quedó así enrarecido. ¿Pero qué pasó aquí? Entró este viento y como entraba el diablo aquí. Y dijo, en el nombre de Jesús te ordeno, diablo, que me pongas en orden todo lo que yo... Y dice que creyó tanto en esa declaración que empezó a suceder cosas sobrenaturales. Los libros volvieron a la mesa, la cama se volvió a tender. Yo lo creo. Amén. Porque la palabra tiene poder. Porque nosotros discernimos y somos conscientes de que hay un mundo espiritual, que el diablo actúa, que está camuflado y nos quiere engañar, que él no existe, pero él está haciendo su obra: matar, robar y destruir. Y si le identificamos en esas pequeñas cosas, ¿cuánto más en las grandes? Y entonces lo ponemos en el lugar que le corresponde. Amén. El Señor es un Dios de orden y tiene el poder para poner orden. Amén. Si usted y yo lo creemos. Así que pasemos tiempo con la palabra. Pasemos tiempo meditando en ella, cercanos a la palabra, asidos de la palabra del Señor. Para que en los momentos difíciles, en los momentos de más caos, en los momentos de adversidad, tengamos el soporte espiritual para aguantar el vendaval, el viento, el turbión, la tormenta. Y una vez pase eso, seguid firmes. Amén. Firmes en el Señor, firmes en la fe, firmes en el propósito y en la voluntad de Dios. Así que, mis amados hermanos, tenemos que ser conscientes que necesitamos la autoridad, y la única fuente de autoridad es la palabra de Dios. Acuérdese, la Biblia es la irreprensible palabra de Dios. Nunca dude de este libro. Amén. Es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, escrita por muchos hombres, pero inspirada por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para convertir el alma. Amén. Para instruirnos para toda buena obra. Es la palabra de Dios.
La tarea que nos queda, ponernos de acuerdo con la palabra. Usted y yo tenemos que ponernos de acuerdo en todo lo que la palabra dice. Amén. El mensaje cristocéntrico. El mensaje que apunta a la cruz. El mensaje que emana del sacrificio de Cristo. Amén. Porque el punto de partida y el punto de llegada es Cristo. Él es el único intérprete verdadero de todo lo que la Biblia dice. Amén. Si usted ve la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y pone la cruz, usted va a saber lo que quiere decir ese mensaje. El mensaje tiene que ser cristocéntrico, para que no nos perdamos, para que no nos desviemos de la verdad, porque la verdad nos va a hacer libres. Así que, mis amados hermanos, teniendo estos principios, teniendo estos fundamentos, sigamos pues amando la preciosa palabra de Dios. Amén. Amándola con todo el corazón, buscándola, escudriñándola. Sepamos leer, sepamos estudiarla adelante, atrás, arriba, abajo, haciendo sus anotaciones, entendiendo, tratando de entender en oración lo que Dios le está hablando. Tengamos esa tarea, ese trabajo diario que va a alimentar nuestro espíritu, que va a fundamentar nuestra vida espiritual. Entonces seremos ese castillo fuerte que Dios quiere hacer de nosotros. Amén. Esas columnas inamovibles, llenas de fe. Que aunque venga el turbión, la tormenta, las dificultades, usted permanece en pie, firme en la fe del Hijo de Dios. Amén. Pase lo que pase, no importa lo que pase, la fe nos mantiene firmes, poniendo nuestros ojos en Cristo, nuestros ojos en Jesús, el autor de la vida. Amén. ¿Por qué? Porque toda la carne hierba, usted y yo vamos a pasar. Usted y yo vamos a morir un día, más tarde que temprano. Todos pasaremos por ese mismo suceso. Amén. Es el momento que tenemos que esperar, porque es el momento que nos va a pasar a todos. Y vamos a pasar, pero la palabra permanece de generación en generación. Nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras generaciones se nutrirán por la palabra de Dios. Si usted y yo hemos reconocido que la autoridad nos la ha dado la palabra del Señor. Amén. Así que reconozcamos este mensaje, la necesidad que tenemos de ponernos de acuerdo con el Señor, de dejar de pelear con el Señor, de discutir con el Señor. Acuérdese, cuando usted le incomode algo en la iglesia, acuérdese de la verdad. Su problema no es con esa persona, su problema está con el Señor. Porque Él nos manda a perdonar, a ponernos a cuentas y a seguir amando. Amén. Perdonar y seguir amando. Perdonar y seguir amando y continuar de la mano en el mismo camino. Difícil. Fácil decirlo. Difícil, pero para Dios nada es imposible. Para Él es posible, y para el que cree, todo le es posible. Así que la palabra, esa semilla incorruptible que va a producir el fruto que Dios quiere ver en nosotros, es ese fruto que va a hacer que nuestra vida cambie, que nuestra vida refleje la gloria de Dios. Amén. Que seamos ese destello de la gloria de Dios, que seamos luz en medio de las tinieblas. Pero todo eso se produce por la predicación, por el estar escuchando a tiempo y fuera de tiempo la palabra del Señor. No nos olvidemos, usted y yo necesitamos la autoridad de Dios, necesitamos la gloria de Dios, necesitamos el orden de Dios. Amén.
necesitamos la autoridad de Dios para poder gobernar, para poder administrar todo lo que Dios nos ha dado. Amén. La vida, el tiempo, los hijos, la familia, el trabajo, los compañeros, el entorno laboral. Necesitamos autoridad de Dios para que el enemigo no se aproveche. Amén. Entonces, tengamos en cuenta estas palabras del apóstol Pedro para que nosotros caigamos rendidos a la autoridad y al poder de Dios que se manifiesta a través de su palabra. Es su palabra la que tiene el poder. Es su palabra la que crea y hace las cosas todas nuevas. Amén. Todo lo que se ve se hizo por el poder de la palabra. Dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Sepárase en las aguas del cielo con las de la tierra, y se separaron por el poder de la palabra. Jesús enmudeció el mar porque le dijo, calla, enmudece. Por lo tanto, la palabra tiene poder, mucho poder. No subestimemos el poder de la palabra, sino que vivamos en ese poder, movámonos en ese poder, seamos sumergidos en ese poder. Amén. Caigamos rendidos, quitando toda malicia, quitando de nuestro corazón todo argumento que se ha levantado contra el conocimiento de Dios, y recibamos la palabra como el tesoro más preciado en nuestro corazón. Amén. Para vivir, movernos en ella y poder ser una iglesia, una familia y unos miembros más que vencedores y más que victoriosos. Amén. Vamos a orarle al Señor y a pedirle que nuestro corazón siga reconociendo esa necesidad de poder estar sometidos, inspeccionados y llevados por la palabra. Padre, te damos muchas gracias. Te bendecimos, Señor. Necesitamos tu palabra, Señor. Necesitamos ese peso de gloria que da tu palabra, Señor, para vivir, para experimentar tu misericordia, tu gran amor, tus muchos favores, Señor. Padre, necesitamos la autoridad de tu palabra para poner al enemigo en su sitio, al sitio que le corresponde. Necesitamos la autoridad de tu palabra, Señor, para paliar todas las dificultades terribles de nuestra vida, Señor. Señor, necesitamos tu palabra que es viva y eficaz y que trae el tesoro del cielo, Señor, a nuestra vida. Padre, hoy te pido que hoy tu palabra tenga esa autoridad para quitar la carga, para quitar la angustia, para quitar las preocupaciones. Padre, hoy en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Mi corazón confiado está porque hoy, Señor, reconocemos que tu palabra es la que quita la carga. En medio de la tempestad, Tu palabra es la que renueva nuestras fuerzas. Señor, hoy que tu palabra llegue al corazón de cada uno de nosotros, cumpliendo ese propósito, ayudándonos en cada circunstancia difícil, Señor. Cada uno ahí ponga su situación, cada uno ahí ponga esa situación difícil en el altar de Jesús y dígale, Señor, aquí está mi situación, aquí está, Señor, mi dificultad, aquí está mi tormento, aquí está mi dolor. Te lo pongo en tu altar, Señor. Hoy por tu palabra, Señor, se quita ese dolor, se quita esa angustia, se quita esa preocupación, Señor. Se desarraiga el dolor, la tristeza, la desconfianza. Y hoy la palabra va a poner orden en ese mundo, en esa vida, en nuestras vidas. Tu palabra va a poner lo que necesitamos, Señor, para
seguir viviendo. Y en medio de la tempestad, Señor, sana, nunca estoy libera solo. a través del poder de tu palabra. Y puedo tu Tu palabra trae libertad, trae sanidad, trae prosperidad en el nombre de Jesús. Tu gracia es suficiente. Que todas necesidades sean suplidas por el poder de tu palabra, Señor. Cada necesidad sea suplida con poder, con gloria, con abundancia, en el nombre de Jesús. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos. Te necesitamos escuchar de ti, Señor, más y más. Me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Te bendecimos, Señor, te adoramos. Mi fe se aumenta más Exaltamos tu cada nombre. mañana, Necesitamos de tu cada palabra, Señor. día. Necesitamos tener tu autoridad. Necesitamos poner en orden nuestras vidas, Señor. Señor, que tú recojas cada lágrima, cada momento de dolor, Señor, cada momento de desconfianza, cada momento de fragilidad, Señor, y que con tu palabra, Señor, restaures, haga renacer nuestras fuerzas, nos capacites para hacer toda buena obra y para cumplir tu propósito y tu voluntad Porque yo te conozco. en nuestra vida, Señor. Y en medio de la tempestad nunca estoy solo. Sí, Señor, hoy sabemos que en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, tú estás con nosotros, Señor. Que tú permaneces fiel. Tu gracia es suficiente. Tu gracia, tu palabra operan, Señor, a nuestro favor. Te damos gloria y alabanza, Señor. Cada día Te bendecimos, Jesús. despierto y tu misericordia está conmigo. Te bendecimos, Jesús. Te adoramos Puedo descansar, y te damos tú gracias, eres Padre, el mismo. por todo lo que tú haces, Señor, Cada día en nuestra vida. me enseñas a confiar. Cada en día, ti, Señor, se manifiestan tus con tu misericordias, palabra. tus favores que son Mi fe muchos. se aumenta más cada mañana. Restaura, Señor, nuestras vidas. Levanta nuestras Cada vidas. día. Sana nuestras vidas, Señor. Sana nuestras mentes, nuestros corazones. Cada Que hoy día. seamos libres en el nombre de Jesús. Seamos sanos en el nombre de Jesús. Haya provisión abundante y sobrenatural en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que has traído a nuestras vidas, Señor. Hoy te entregamos la economía de nuestra iglesia, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú nos permitas ser esos administradores, esos buenos administradores, Señor. Y sobre todo, Padre, que te demos a ti lo que a ti te corresponde. Y que lo hagamos con alegría, con gozo, porque es para ti. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, porque tiendes nuestras mesas, porque abres esas puertas de empleo, porque permites que nuestras manos den fruto, Señor. Gracias. Bendice a nuestros jefes, bendice toda la provisión de esta casa, Señor, y que tú sigas proveyendo al 100%. Gracias, Padre. Bendice a cada diezmador, a cada ofrendador. Te entregamos este momento, te bendecimos, te damos la gloria y honra a ti, porque solo tú te la mereces, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ofrendar y diezmar. Señor, quiero estar contigo y amarte. En mi corazón yo quiero llevarte por el camino, quiero andar pegado a ti.
pues amor tú demostraste en la cruz. Hoy una cosa quiero decirte, y es que no puedo estar sin ti. Mi vida es tuya, te pertenezco, mi corazón está junto a ti. Escribiremos una historia que gire en torno a ti. Señor, quiero estar contigo y amarte. En mi corazón yo quiero llevarte por el camino, quiero andar pegado a ti, pues amor tú demostraste en la cruz. Y una cosa quiero decirte, y es que no puedo estar sin ti. Mi vida es tuya, te pertenezco, mi corazón está junto a ti. Escribiremos una historia que gire en torno a ti. Toma mi mano, estoy arrepentido, tu aliento de vida está conmigo. Solo tú, Jesús, mi mejor amigo, me puedes salvar. Hoy una cosa quiero decirte, y es que no puedo estar sin ti. Mi vida es tuya, te pertenezco, mi corazón está junto a ti. Escribiremos una historia que gire en torno a ti. Que gira en torno a ti, que gira en torno a ti, que gira en torno a ti. De alegría me has ungido, con gozo y con panderos danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré. Con el pandero toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Con olor de alegría me has ungido, con gozo y con panderos danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré. ¿Con qué? Con el pandero toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Alabad a Jehová porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, alabad al Señor de señores.
alegría me has ungido, con gozo y con panderos danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré. Con el pandero toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Sí, Señor, gracias, tú eres el Rey. Permíteme bendecir a tus hijos, a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Que venga toda bendición poderosa, Señor, de lo alto, toda dádiva perfecta, Señor, a cada uno de tus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.